Nacional y Banco del Pacífico presentan Mi Banco me enseña, programa de educación financiera del Banco del Pacífico, una iniciativa que busca contribuir a que más usuarios, clientes y público en general aprendan a manejar responsablemente sus finanzas. Buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos al programa de educación financiera de Banco del Pacífico, Mi Banco me enseña. Soy Sonia Vélez, coach financiera y directora de la Fundación Herencia Familiar, y estoy muy contenta de compartir este espacio con Evelyn Uquillas y Gary Pérez, ejecutivos del Banco del Pacífico. Evelyn, Gary, un gusto tenerlos en esta mañana. Bienvenidos. Hola Sonia, buenos días. Hola Gary, y buenos días a todos nuestros amigos oyentes. Evelyn, Sonia, muchas gracias por tenernos aquí y saludos cordiales para todas las personas que nos pueden sintonizar en este día. Qué bueno poder conectarnos con ustedes cada sábado para compartir conocimientos y herramientas prácticas que le ayuden a gestionar sus recursos financieros de manera efectiva. El día de hoy abordaremos el tema seguridad bancaria en los medios financieros digitales. Sonia, y antes de empezar, me gustaría recordarles a nuestros apreciados oyentes que este programa es el resultado de un convenio suscrito entre Banco del Pacífico y la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AERE. Es importante mencionar que gracias a este convenio nuestro programa lo transmite en 55 radios. Contamos con cobertura a escala nacional y llegamos a todas las provincias del país. Asimismo, queremos invitar a nuestros radioescuchas a que nos escriban a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden ubicar como @Banco Pacífico EC y en Facebook nos encuentran como Banco Pacífico EC. Nuestros expertos contestarán sus preguntas y despejarán sus dudas en el tercer bloque de este programa. Así es, Evelyn, y en esta oportunidad nos visita el ingeniero Eduardo Pérez. Él es jefe de arquitectura de seguridad de Banco del Pacífico, quien estará con nosotros en el segundo bloque. Bien, Sonia, sin más preámbulo, iniciemos con el tema de hoy: la seguridad bancaria en los medios digitales financieros. Bien, Gary, me gustaría primero empezar indicando a qué nos referimos con medios financieros digitales. En este caso son todos aquellos servicios por Internet que nos brindan los bancos, para los cuales necesitamos una computadora o un teléfono celular conectados a una red. Sonia, y al hablar de la banca por Internet y la banca móvil, hay que dejar en claro que nos referimos a dos conceptos distintos, ¿correcto? Así es, Evelyn. Es importante entender que la banca por Internet es el servicio que permite realizar una transacción bancaria a través del sitio web del banco o de cualquier institución financiera, bajo un perfil personal con una computadora personal a través de Internet. Mientras que en el caso de la banca móvil es el servicio que permite al cliente realizar transacciones bancarias utilizando un dispositivo celular. La banca móvil utiliza el servicio de mensajes cortos, la aplicación móvil o la web. Por el contrario, la banca por Internet utiliza el sitio web del banco. Sonia, esto quiere decir que por la banca móvil el cliente puede efectuar, sin la necesidad de ir a una agencia de banco, pagos de créditos y tarjetas del mismo banco o a cualquier otro banco, así como pagos de servicios domiciliarios, consultar saldos, estados de cuenta y también realizar declaraciones de cuentas. Es correcto, Gary. En estos casos, el contrato de la cuenta se encuentra normalmente asociado al número de teléfono celular del cliente. Si bien la cantidad de funciones que realiza el sistema de banca móvil es limitada, la banca por Internet ofrece una variedad de servicios a sus clientes también. Y en ese sentido, pues es importante anotar que los bancos del Ecuador y del mundo innovan cada día más sus sistemas de seguridad digital para precautelar el dinero de sus clientes y no ser víctimas de los famosos ladrones cibernéticos. Sonia, y es interesante cómo cada día el mundo se conecta más, lo que significa también que los bancos deben adquirir mayores seguridades para evitar cualquier tipo de vulnerabilidad y así poder garantizar a los clientes que sus activos financieros estén seguros. Es correcto, Evelyn. Y para los expertos proveedores de seguridad enfocados en la detección y prevención de fraudes electrónicos, existen tendencias en tecnología financiera que ayudan a mantener los activos seguros y sin riesgos. Me surge una duda en este caso. ¿Tenemos cifras de cómo ha sido la tendencia en los medios electrónicos en nuestro país, Sonia?
Bueno, sí, efectivamente, de acuerdo a los datos proporcionados por el Banco Central, el crecimiento de medios electrónicos en la banca ecuatoriana ha sido alrededor del 21% en los últimos 5 años. Es importante anotar que solamente en el año 2018 en Ecuador se realizaron más de 218 millones de transacciones digitales, frente a las 193 millones que se realizaron durante el año 2017. Es decir, que el uso de la banca virtual en el país creció un 13% en ese periodo. Sonia, ¿y cuál es el canal más utilizado en Ecuador? Bueno, seguimos con las cifras del Banco Central. El canal electrónico más utilizado por los ecuatorianos es el de pagos interbancarios. De estos 218 millones que mencionábamos de transacciones mediante banca virtual que se hicieron durante el 2018, el 31%, es decir, 68 millones fueron correspondientes a las transferencias de dinero mediante la banca en línea. Cabe mencionar que la banca en el país va más allá de las transferencias online, en lo referente a la tecnología. Sonia, ¿qué podemos mencionar al respecto? Bueno, efectivamente, Gary, de hecho, en la actualidad, la banca cuenta con departamentos dedicados por completo al tema de la innovación. Por lo menos 7 bancos en el país tienen ya laboratorios o agendas de innovación que no existían siquiera hace solamente 2 años atrás. Sonia, un producto innovador que hemos visto en el Ecuador son las billeteras móviles. ¿Qué podríamos mencionar respecto a estas? Sí, bueno, Evelyn, este es un tema muy interesante. En Latinoamérica, tanto las billeteras móviles, es decir, aquellos instrumentos virtuales que permiten llevar la información de las tarjetas en el celular, junto con el uso de códigos QR, son las 2 principales áreas estratégicas y de inversión en las instituciones financieras. Entonces, realmente la banca digital experimenta un avance sin precedentes. Es correcto, Gary. El avance es muy amplio y es por esta razón que las instituciones financieras están reaccionando ante las amenazas constantes a las que está expuesta el sector financiero, que las lleva pues cada vez más a mejorar y a fortalecer sus plataformas bancarias con el fin de brindar una mayor confianza a sus clientes que buscan en la banca digital, obviamente, comodidad y ahorro de su tiempo. Entonces ahí es donde entra el concepto de seguridad bancaria que mencionábamos al inicio del programa. ¿Nos podría, Sonia, indicar a qué se refiere este término? Sí, Evelyn, mira, la seguridad bancaria es básicamente el conjunto de políticas, de procesos y de controles que se ejecutan dentro del entorno financiero con la finalidad de evitar pérdidas, ya sean económicas o de reputación. La tecnología avanza, pero también hay que hablar y profundizar. ¿Y qué podríamos decir sobre el fraude financiero? Bueno, en el caso del fraude financiero nos referimos a todas aquellas prácticas ilegales que se registran en el sistema bancario. Estas están dirigidas por lo general a obtener ganancias o réditos económicos. Y es importante tomar en cuenta que en realidad estas prácticas han existido desde siempre. Ahora, ¿cuáles serían estas prácticas y cuáles son las más comunes dentro del sistema financiero? Bueno, hay una variedad bastante amplia. Aquí podemos mencionar algunas como son las tarjetas robadas o extraviadas, falsificadas, las tarjetas cambiadas. También hay unas palabras bastante nuevas que se utilizan como skimming, phishing, farming, smishing, keyloggers, clickloggers y por internet también. Son términos que vamos a ver más adelante. Hoy en día muchos de estos fraudes se dan a nivel digital. Como lo has mencionado, Sonia, son términos que no conocen nuestros radioescuchas. Creo que es oportuno explicar cada uno de ellos. ¿Nos ayudas con esto, Sonia? Sí, por supuesto. Bueno, comencemos con las tarjetas robadas o extraviadas, como su nombre lo indica, pues esto se da cuando probablemente dejamos olvidada nuestra tarjeta, ya sea de crédito o de débito, a lo mejor queda en algún establecimiento o en algún cajero, y para evitar que posteriormente ocurra algún tipo de fraude, es importante que usted como usuario reporte inmediatamente la pérdida al banco. Otro tema son las tarjetas falsificadas, es decir, que se ha hecho un duplicado de la tarjeta, logrando copiar toda la información de esta y por lo tanto la persona que hace uso de ella pues puede hacer consumos. Por eso es importante siempre que usted mantenga a la mano su tarjeta cuando realice alguna transacción.
Es impresionante cómo se dan las formas, ¿no? Y cómo es una de estas, de la manera en la que estas personas pueden llegar a tener la información de nuestra tarjeta. ¿Cómo logran cambiar, en este caso, las tarjetas de débito y cómo podríamos nosotros tener las precauciones debidas? Bueno, en el caso de las tarjetas de débito, lo más común es el denominado cambiazo. Cuando una persona está retirando dinero del cajero automático y de pronto se le acerca a algún desconocido y con engaños le ven la clave del cajero y le cambian la tarjeta en algún momento de descuido. Aquí se da este tema de fraude. Como el estafador ya ha visto la clave, luego puede retirar dinero de su cajero. Por eso siempre es aconsejable no solicitar ni aceptar ayuda de personas desconocidas cuando vaya a retirar dinero. Si usted no conoce el proceso, es mejor que se dirija directamente a algún asesor de la institución bancaria. Sonia, nombraste también una práctica de fraude denominada skimming. ¿En qué consiste esta? Bueno, Evelyn, en el caso del skimming se refiere básicamente al robo de información de tarjetas de crédito. Esto es utilizado en el momento de la transacción, ¿sí?, con la finalidad de reproducir o de clonar la tarjeta de crédito o de débito, según el caso, para su posterior uso de manera fraudulenta. Por lo que decimos, pues consiste básicamente en copiar la información que está en la banda magnética de la tarjeta. Así que es muy importante tener precaución al momento de hacer algún consumo. Entonces, esto significa que el dispositivo que lee la tarjeta de crédito o de débito ha sido manipulado previamente. Es correcto, ha sido manipulado con el objetivo de capturar la información de la tarjeta y esto puede darse tanto en establecimientos comerciales como en cajeros automáticos. Así que hay que tener la precaución debida. Otro de los fraudes financieros que mencionaron al principio era el phishing. ¿Cuál es esta práctica? ¿En qué consiste básicamente? Bueno, en el caso del phishing o la suplantación de identidad, consiste en una técnica para captar información bancaria de los usuarios a través de la utilización de la imagen de la entidad bancaria, es decir, suplantan la identidad realmente. De esta manera, el usuario cree haber ingresado al sitio y obviamente con confianza introduce la información solicitada que en realidad va a parar a manos del estafador. Así que otro cuidado que debemos tener acá. Definitivamente es muy interesante y oportuno conocer de estos temas para tomar las medidas de cuidado respectivos. Ahora, Sonia, otro de los riesgos nombrados fue el smishing. ¿Qué podemos indicar al respecto? Bueno, en el caso del smishing es una modalidad del phishing realmente, en el cual el usuario recibe un mensaje de texto falso a su celular con el objetivo de captar su atención para que pueda dar clic en un enlace que es fraudulento. Es realmente interesante. Y también otro tipo de fraude que también se da es por internet. ¿Qué podría mencionarnos al respecto, Sonia? En el caso del fraude por internet, pues normalmente se da cuando abrimos un correo, un email de procedencia desconocida, en el cual nos solicitan información de la tarjeta. ¿Sí? Se evita, ¿cómo lo evitamos? Es básicamente no respondiendo estos correos, ya que le piden información que es pues, muy personal, y el banco, por lo general, mejor dicho, nunca solicita este tipo de información a los clientes a través de correos. Eso es muy importante tenerlo presente. Claro, es el típico mensaje que nosotros recibimos, que nos indican que hemos recibido alguna herencia familiar de algún pariente lejano en Asia, en África, o que tal vez hemos ganado una gran cantidad de dinero a través de una lotería y necesitan consignarnos el dinero a una cuenta bancaria y nos solicitan que depositemos cierta cantidad a una cuenta de algún banco. Sí, efectivamente, Gary. Y mira, aunque parezca difícil de creer, en realidad todavía hay personas que caen en este tipo de fraude, ¿sí? Por lo que hay que tener en cuenta esta recomendación. ¿Sí? Obviamente, si usted no tiene ningún familiar lejos, es importante que tenga presente que este tipo de correos puede llevarlo a que sea objeto de un fraude. Así que tener precaución en eso. Sonia, y en relación con lo indicado, el ejemplo que pondría Gary en este momento, ¿qué medidas de seguridad recomiendas a los usuarios al momento de hacer uso del Internet? Bueno, en este caso es recomendable que los usuarios confirmen que los portales tengan certificados digitales, que es básicamente un candado que aparece en la parte izquierda de la dirección electrónica.
Además, es importante tener presente que las instituciones financieras nunca solicitan datos de su tarjeta de crédito, ya sea el usuario, el correo electrónico y mucho menos las contraseñas. Así que no podemos dar esta información a través de nuestros correos. Así es, así que amigos oyentes, tomen nota de estas recomendaciones para que mantenga su seguridad y no sea objeto de ningún fraude. Así es, Evelyn. Y hay que tener presente de que no entreguen sus tarjetas a nadie, que estén atentos cuando se acerquen a los cajeros a retirar dinero y que no entreguen las claves a ninguna persona ni entidad. También, al descargar las aplicaciones, es importante hacerlas desde el sitio oficial de la institución financiera. De esta manera, va a poder asegurarse de que va a descargar aplicaciones verídicas y evitar de esta manera que pueda haber habido alguna modificación con el objetivo de robar sus datos personales y financieros. ¿Cuál sería entonces la recomendación que podríamos tener antes de ingresar a una página web, Sonia? Bueno, en el caso de las páginas web, cuando usted ingresa a una página web, es importante que tipee la página del banco en la barra de búsqueda y no ingrese desde links o desde enlaces que hayan sido enviados a través de correos electrónicos o que se encuentren en páginas que no pertenezcan al banco. Además, otra recomendación es que tenga bajo resguardo su información tanto del usuario y de la contraseña, así como también cuando usted haga el acceso o realice, mejor dicho, el acceso, lo haga desde un dispositivo que sea seguro y también que esté actualizado. Sonia, yo he visto que hoy en día se realizan muchas transacciones online como transferencias bancarias en la que se requiere el uso de un token. ¿Cuál sería la recomendación para el uso en este caso? Sí, bueno, en este caso lo primero es no pueden haber unas tarjetas de coordenadas o token, ¿no? Y lo primero es que no entreguemos estas tarjetas a ninguna persona no autorizada a realizar la transacción. De hecho, por este motivo, los bancos entregan estos dispositivos de manera individual, dependiendo pues si el usuario es quien ingresa la transacción o quien aprueba la misma. Cada persona tiene un token distinto. Muy bien, entonces tenemos estas importantes recomendaciones, amigas y amigos que nos escuchan, que permiten que los usuarios podamos hacer un uso adecuado y seguro para poder evitar este tipo de transacciones no autorizadas por nosotros y que sean de un prejuicio para nuestras cuentas, ¿no? Así es, Gary, y es importante indicar que justamente el objetivo de este programa es brindar información valiosa que les permita a los usuarios del sistema financiero hacer uso de las herramientas de manera correcta y segura. Sí, es correcto. Y bueno, ahora es tiempo de hacer la primera pausa comercial y los invitamos a mantenerse en sintonía con nuestro programa Mi Banco, Banco Me Enseña. Luego de la pausa comercial tendremos a un invitado especial. Él es el ingeniero Eduardo Pérez, es jefe de arquitectura de seguridad de Banco del Pacífico, con quien ampliaremos de manera importante este tema sobre la seguridad bancaria en los medios financieros digitales. Así que ya regresamos luego del corte comercial. Ya regresamos del corte publicitario. Inicio de espacio publicitario. Hoy les presento a una familia que De Vita sin parar. Su apellido es De Vita, miren qué casualidad. Ella es Marta De Vita, todas sus compras sin dudar. Soy el esposo y me llamo Franco, también debito al pagar. Me confunden con el famoso y soy famoso por debitar. No necesito efectivo si salimos a pasear. Los dejamos con esta historia de una familia muy singular. Que se llaman los De Vita y siempre ganan al comprar. La familia De Vita con débito Pacificar. Porque todos sus consumos participan de un año gratis de fabulosos premios. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Fin de espacio publicitario. Está escuchando Mi Banco, Banco Me Enseña. Gracias amigos oyentes por permanecer en sintonía con su programa Mi Banco, Banco Me Enseña. El tema de hoy es la seguridad bancaria en los medios financieros digitales. Les recordamos a nuestro público que este programa tiene como objetivo proveer de conocimiento y herramientas prácticas que le ayuden a administrar sus recursos de manera eficiente y pueda tomar decisiones financieras adecuadas
tomando en cuenta la seguridad de sus cuentas no solo de manera física, sino también cuando acuda a alguna agencia bancaria, de tal forma que la seguridad se mantenga en todos los canales bancarios que acceda. De igual manera, les recordamos a nuestras amigas y amigos oyentes que pueden visitar el portal de educación financiera del Banco del Pacífico, www.educacionfinanciera.com.es, y también pueden ingresar a través del portal institucional del banco, www.bancodelpacifico.com. E invitamos a las personas que nos escuchan a que envíen sus preguntas sobre este tema a nuestra cuenta de Twitter, @Banco Pacífico S, y al Facebook Banco Pacífico S. Como lo mencionamos en el primer bloque, ya tenemos con nosotros al ingeniero Eduardo Pérez. Él es jefe de arquitectura de seguridad de Banco del Pacífico, quien nos hablará sobre la seguridad que se debe tener en los canales bancarios digitales. Ingeniero Pérez, un gusto contar con su presencia durante esta mañana. Bienvenido. Muy buenos días, Sonia. Es un gusto para mí acompañarlos en esta edición del programa, cuya temática puede aportar de forma significativa al comportamiento digital de nuestra audiencia. Sí, gracias por acompañarnos. La primera pregunta que me salta es, me gustaría saber cómo está Ecuador en el tema de prevención de fraudes en relación con los países de Latinoamérica. A su criterio, ¿cuáles son los países más vulnerables ante los fraudes, este tipo de fraudes? Durante los últimos 7 años aproximadamente, el Ecuador, en términos generales, ha ido implementando medidas regulatorias para las entidades financieras que promueven activamente la prevención del fraude en todo nivel, desde las transacciones físicas, incluyendo las transacciones que se realizan por medios digitales. Para lo segundo, el nivel de fraude que tienen los países es directamente proporcional al tamaño de su mercado. Es decir, a mayor despliegue de transacciones y movimiento de comercio en medios electrónicos, como sitios de banca o compras por Internet, el nivel de exposición es mucho mayor. Siguiendo esta premisa, en Latinoamérica tenemos países como Brasil y México, que son dos de las economías más significativas a nivel mundial, como los que tienen un mayor volumen de fraude, seguidos a continuación de Argentina, Chile, Colombia, Perú, en menor medida Ecuador y otros. Ingeniero Pérez, buenos días. Tengo una consulta. ¿Qué debo hacer si sospecho que mi información en línea ha sido vulnerada? Si usted cree que ha sido víctima de algún tipo de fraude o robo de identidad, lo primero que debe hacer es comunicarse con el servicio al cliente de su banco y reportar lo sucedido. Es importante siempre tener a la mano los números de contacto de su banco. Ingeniero Pérez, tengo una duda. ¿De qué manera mi nombre de usuario o contraseña que utilizo en el banco puede ser vulnerado? Evelyn, la mayoría de las cuentas se ven vulneradas cuando usted responde a un correo electrónico relacionado con phishing, que ya lo comentaron anteriormente. También por los programas que capturan la digitación del teclado de los usuarios o por los virus troyanos que se instalaron en su computadora a través de algún correo electrónico fraudulento o posiblemente por una persona que abusó de su confianza a quien usted previamente le reveló su nombre de usuario o contraseña. Para evitar que esto suceda, podemos recomendar las siguientes acciones: instalar un software antivirus en su computadora, actualizar las definiciones de virus regularmente, emplear, es importante esto, un buen criterio antes de abrir archivos adjuntos o al momento de recibir correos electrónicos extraños o inesperados, y hacer copias de seguridad de toda su información regularmente. Ok, ¿y cómo puedo evitar convertirme en víctima de fraude o de un robo de identidad, por ejemplo? Bueno, en este caso, la cantidad y sofisticación de los mensajes generados por phishing que se envían a los clientes aumentan y cada día encontramos diversas técnicas que tienden a confundir a los usuarios. Como norma general, se debe tener mucho cuidado cuando incluya su información personal en Internet. Por ejemplo, sospeche de cualquier correo electrónico donde se le solicite que brinde información financiera personal de manera urgente. Evite llenar formularios en mensajes por correo electrónico que pidan información financiera personal. Asegúrese siempre de estar utilizando un sitio web seguro al enviar información de tarjetas de crédito u otra información delicada a través de su navegador web. Inicie sesión de forma regular en sus cuentas en línea, revise sus estados de cuenta y movimientos, los de sus tarjetas de débito y crédito, para asegurarse que todas las transacciones son legítimas y que son las que usted ha realizado. Y en el caso de recibir estos correos electrónicos, denúncielo por los canales adecuados al banco. En un caso, llego a perder el celular o me llegan a robar el celular y yo tengo la aplicación de mi banco instalada, ¿qué tengo que hacer en este caso? En este caso, si pierde o le roban el teléfono, es poco probable que alguien pueda acceder a la información específica de su cuenta, a no ser que conozca su usuario y contraseña.
No obstante, para mayor seguridad debería contactar lo antes posible a la línea de servicio al cliente del banco. Ingeniero, y en el caso, ¿existe alguna forma de que se sustraigan mi nombre de usuario y la contraseña de mis dispositivos móviles? Definitivamente sí, Sonia. Todo depende del cuidado que tenga el usuario en el uso de su dispositivo móvil. Todos conocemos las grandes tiendas oficiales de aplicaciones móviles que existen al día de hoy. Sin embargo, en ellas los delincuentes suelen traspasar todos los controles y publican aplicaciones maliciosas que el usuario por desconocimiento instala. Adicionalmente, existen tiendas móviles no oficiales de las cuales no es recomendable descargar nada. La forma en la que ellos enganchan al usuario es a partir de ofertas difíciles de rechazar, como por ejemplo aplicaciones que te ofrecen música gratis ilimitada, televisión gratis ilimitada, juegos premium desbloqueados gratis. Lo crítico de este punto es que las aplicaciones maliciosas no solo buscan usuario y contraseña, sino principalmente el número de su tarjeta de crédito, código de seguridad, la fecha de expiración, números de cuentas bancarias, correo electrónico, incluyendo la contraseña, dirección domiciliaria, etc. Finalmente, esta información obtenida queda en manos de los delincuentes y son ellos quienes deciden qué acción tomar: realizar transacciones financieras no autorizadas, robo de información estratégica, delitos comunes como secuestro o extorsión. Por tal motivo, es muy importante la precaución en el uso de los dispositivos móviles y las aplicaciones que se descargan. Excelentes recomendaciones, ingeniero. Yo tengo ahora otra pregunta. Una de las prácticas de fraude que se mencionó en el primer bloque fue el farming. ¿Podría indicarnos en qué consiste este fraude? En efecto, Evelyn, el farming es básicamente un ataque diseñado también para engañar al usuario, haciéndolo pensar que está accediendo a un sitio legítimo en Internet cuando en realidad está accediendo a un equipo controlado totalmente por los atacantes, poniendo en riesgo toda su información. La forma técnica en la que se ejecuta este ataque es accediendo al equipo del usuario o al equipo de la institución afectada para modificar cierta información de modo que el cliente nunca se da cuenta que está accediendo a un sitio no legítimo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el usuario? Evitar utilizar aplicaciones no verificadas, no oficiales, que pueden incluir malware que realice este tipo de ataques. Ingeniero, inclusive hay otros tipos de fraude que seguramente son desconocidos para muchos de nuestros oyentes, como los keyloggers y los clickloggers. ¿Podría explicarnos a qué corresponden y cómo se llevan a cabo? Seguro. Ambos son programas que se ejecutan en segundo plano. Volvemos al inicio. El usuario nunca se da cuenta que esto se está ejecutando. Pero mientras se ejecutan, los keyloggers capturan toda la información que el usuario está digitando en su teclado, sin que él se dé cuenta. Los clickloggers realizan capturas de pantalla cada vez que el usuario realiza un clic con el mouse. De este modo, estos programas roban esta información y la retransmiten a servidores en Internet controlados por los atacantes, que en este momento ya tienen a su disposición toda la información del usuario y decidirán qué acción es la siguiente en relación al ataque. Recordemos la información sensible: números de tarjetas de crédito, correos electrónicos, usuarios, contraseñas, etc. ¿Y cómo podemos ser objeto de este tipo de fraude? Es decir, para que ellos puedan hacer un capture de mi pantalla, ¿significa que yo ya registré o ya acepté algún correo o algún tipo de o bajé alguna aplicación, algún programa que me dio que le dio acceso a esa persona, a ese falsificador? Es correcto. Hay que tener un control o una responsabilidad en el uso del Internet. Muchas veces hay sitios legítimos en Internet que son infectados por atacantes, donde muestran anuncios publicitarios, donde uno, porque se vio interesante, dio clic y en ese momento algo se descargó en nuestro equipo. A partir de ese momento nosotros vimos cierta información interesante, pero en nuestro dispositivo se están realizando algunas acciones orientadas a robar esta información. Y en ese caso, ¿qué nos recomendaría para poder estar atentos de que pues, no se descarguen estos programas? Para complementar la pregunta de Sonia, más bien te pediría que nos ayudes indicando cómo yo me aseguro como usuario a que esa página es segura o que esa aplicación realmente viene de una tienda legítima. Ok, en primera instancia, si estamos visitando un sitio web, tenemos que verificar que este sitio web cuenta con un certificado digital. Es decir, el famoso candadito verde que observamos en la barra del navegador donde colocamos la dirección. En el caso de las aplicaciones, como lo mencioné anteriormente, no caer víctima de las ofertas difíciles de rechazar. Siempre preferir las aplicaciones que
nos brindan algún servicio, aunque involucre algún pago por algún acceso premium dentro de este aplicativo. Eso es lo básico. Adicionalmente, tener mucha conciencia de la información que proporcionamos. Las instituciones financieras, por regulaciones, no solicitan nunca información privada del cliente, porque ya la tienen desde el momento que ya son clientes del banco. Entonces, esa es la premisa más importante. Responsabilidad en el uso del Internet, mucho cuidado con las aplicaciones que se descargan y privilegiar a quién entregamos y cómo entregamos nuestra información importante. Excelente, gracias por esas recomendaciones. Sabemos que los bancos están pues cada vez más innovando y desarrollando tecnologías que brinden seguridad a los usuarios. Sin embargo, ¿podría indicarnos cuáles son esas nuevas tecnologías o mecanismos que están implementando en sus sistemas de seguridad? Sí, de hecho hay mucho que se puede comentar. El campo de acción de la seguridad en los medios financieros digitales es muy amplio. Hay mecanismos que se encuentran de cara al cliente y otros existen pero son imperceptibles para él. Los mecanismos que el cliente puede observar, de los cuales podemos hablar en este momento, se encuentran en los canales electrónicos y comprenden mecanismos de autenticación multifactorial, como por ejemplo preguntas de desafío, códigos de un solo uso remitidos por correo electrónico y SMS, imágenes de seguridad, tokens de software por medio de una aplicación móvil de autenticación, códigos QR, etc. Adicionalmente, se incluyen temas de biometría facial para autenticación, biometría documental para verificación y carga de documentos a las aplicaciones, y además se exploran alternativas utilizando última tecnología existente en la industria. Ingeniero, ¿podríamos ampliar un poquito a qué se refiere con esa biometría facial que mencionó? ¿A qué se refiere? Bueno, la biometría facial básicamente es un nuevo mecanismo de autenticación que nos permite salir por un momento del usuario y la contraseña. Las contraseñas desde su origen son complicadas para los usuarios, no son tan usables, es difícil recordarlas siempre. Entonces, además que cada vez tenemos más contraseñas que recordar por todos los servicios que podemos acceder a. ¿Cuántas redes sociales usted tiene? ¿Cuántos correos electrónicos usted tiene? Exactamente, son cada vez más. ¿De cuántos bancos usted es cliente? Seguramente tiene un usuario en cada una de ellas, tiene una contraseña en cada una de ellas. Allí hay otro factor también, eso se llama fatiga por uso de contraseñas. ¿Qué sucede? La recomendación de seguridad es que utilices uno diferente para cada producto o servicio que tengas contratado, pero como el usuario se fatiga, lo que hace es reutilizar. Regularmente reutilizan su correo electrónico. Incluso para poder recordarlas con mayor facilidad. Y el correo electrónico es uno de los puntos más atacados de los usuarios. Regularmente los delincuentes persiguen este dato y tienen acceso a 10, 15 sitios del usuario. Entonces, para esto también colabora de forma significativa la biometría facial. Se realiza un registro, no es una simple foto, hay mucha seguridad embebida en el tema, se capturan los rasgos biométricos, existen seguridades donde se implementa prueba de vida para saber que no están colocando una fotografía en alta definición delante del teléfono en el cual te estás autenticando. También hay protección por si acaso existen gemelos. Inclusive ese es un detalle interesante. Inclusive es posible diferenciar, se configuran umbrales de aceptación o no aceptación para poder ingresar, y no solamente es la biometría, sino también se incluyen controles a nivel del dispositivo que el usuario está utilizando para acceder a su canal. Esto está dentro, tal vez un detalle más profundo, de los mecanismos de seguridad que el cliente no ve. El cliente solamente se toma la foto. Solamente se toma la foto, pero por debajo existe muchos mecanismos que se implementan para asegurar la transaccionalidad de los clientes. Y también con los nuevos dispositivos ha aparecido lo que es el registro de la huella dactilar. Entonces también podríamos confiar en este tipo de certificaciones de seguridad para poder implementar este tipo de seguridades que el banco tiene a disposición. Por supuesto, de hecho, la seguridad en huellas dactilares se utiliza de forma muy común en dispositivos móviles, ¿sí? Cada fabricante tiene algo que se llama TPM, que le da muchísima seguridad, y esa seguridad se maneja de forma local. Entonces es muy confiable el uso de la huella digital en los dispositivos móviles. Muy buena la información que nos has compartido, Eduardo, y quiero retomar un poco ahora el tema de los sitios fraudulentos. ¿Pueden los bancos identificar estos sitios y cómo proceden en el caso de detectarlos?
Sí, de hecho es posible identificar sitios fraudulentos que están generando ataques dirigidos a los clientes suplantando el nombre de la institución. No necesariamente deben tener el mismo nombre, deben tener un nombre similar que tiende a confundir a los clientes. Se implementan monitoreos 24/7 por 365 días del año, y una vez que se detectan estos sitios, se toman todas las medidas necesarias para darlos de baja, quitarlos del internet. En caso de que existan reportes de clientes que han tenido alguna afectación de este tipo, se toma contacto directamente con ellos y se verifica su comportamiento transaccional para asegurarse de que no hayan sido afectados. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a si ha habido algún consumo. Por ejemplo, aplica también si uno ha hecho un consumo de la tarjeta y aparece que ha comprado fuera del país, el banco enseguida se contacta con el cliente para verificar si efectivamente ese consumo ha sido realizado. ¿En este sentido lo podemos mencionar? Sí, de hecho, esta comunicación es de dos vías. Existe un mercado internacional en la Deep Web que la información que roban la venden. Puedes encontrar números de tarjeta de créditos de diferentes instituciones a valores módicos, te la venden en bitcoins, ¿ok? Dependiendo del tipo de institución que sea, con cierto valor. Cuando esto se detecta, se toma contacto con los clientes. La segunda vía es cuando el cliente es quien detecta estos consumos no autorizados, y se recibe la información y se procede con el proceso administrativo interno para asegurar que el cliente esté sin afectación. Ingeniero, vienen los meses de diciembre, que son festivos, temporada de clases, que los chicos regresan y todo eso. Entonces, hay un incremento en el número de transacciones fraudulentas que presenta el número, los clientes o algunas páginas que son vulnerables en este tipo de consumos. De hecho, sí, Gary, como lo mencioné en la primera pregunta que me hicieron, el volumen del fraude depende mucho del volumen del mercado. Y a nivel transaccional tenemos fechas importantes en el año donde estos volúmenes aumentan. Pago de matrículas, a fin de año, Navidad, compran regalos, todos. Ahí la recomendación básica es para los clientes que tengan nuevamente mucho cuidado donde ingresan su información y que procuren realizar las transacciones siempre utilizando los canales oficiales, los canales transaccionales de su institución. Bien, agradecemos al ingeniero Eduardo Pérez, jefe de Arquitectura de Seguridad de Banco del Pacífico, por compartir con nosotros su experiencia y su amplio conocimiento en este tema. Ahora nos vamos a una nueva pausa comercial y luego regresaremos con las preguntas que el público ya nos está realizando a través del Twitter, @Banco Pacífico S, y el Facebook Banco Pacífico S. Ya volvemos. Ya regresamos del corte publicitario. Inicio de espacio publicitario. Hoy les presento a una familia que de Vita sin parar. Su apellido es De Vita, miren qué casualidad. Ella es Marta De Vita, todas sus compras sin dudar. Soy el esposo y me llamo Franco, también debito al pagar. Me confunden con el famoso y soy famoso por debitar. No necesito efectivo si salimos a pasear. Los dejamos con esta historia de una familia muy singular. Que se llaman los De Vita y siempre ganan al comprar. La familia De Vita con débito Pacificar. Porque todos sus consumos participan de un año gratis de fabulosos premios. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Fin de espacio publicitario. Está escuchando Mi Banco me enseña. Gracias, amigos oyentes, por permanecer en sintonía con nosotros. Les recordamos que pueden visitar el portal de educación financiera de Banco del Pacífico, www.educacionfinanciera.com.es, o pueden ingresar al portal institucional del banco, www.bancodelpacifico.com. Así es, y queremos recordarles que estamos siendo transmitidos a través de 55 radios que nos permiten llegar a todas las provincias del país. Y bueno, Sonia y Eduardo, ya tenemos la primera pregunta del público. La hace Estefanía desde el sur de Guayaquil. Y la pregunta dice:
tuve que realizar la transacción de la computadora en un cyber y borré el historial luego de realizarla. ¿Hay algún riesgo que sustraigan mis datos? Y si es así, ¿qué debo hacer? Ok, en el caso de borrar el historial de un navegador, no borra realmente los datos que ingresaron. Es solamente el historial de páginas que visitaron. En la caché los navegadores almacenan esos datos. Entonces, hay una recomendación básica y sencilla. La mayoría de los navegadores el día de hoy traen un modo incógnito, que este modo incógnito permite que los datos que realizas, que ingresas durante tu sesión, no se queden almacenados en el equipo. Y siempre tratar de preferir realizar transacciones desde equipos que conozca, es decir, de su casa o desde su mismo teléfono. Muy bien, ahora tenemos la pregunta de Michelle desde Piñas, provincia del Oro. Y su pregunta indica, ¿con qué frecuencia debo cambiar mis claves? En relación a la frecuencia del cambio de las claves, las instituciones financieras tienen algunos tiempos establecidos por regulaciones. Sin embargo, para los usuarios finales, la recomendación general es cuando realicen viajes o cuando tengan la obligación o la necesidad de realizar transacciones desde lugares no seguros o convencionales, donde ellos pudiesen sospechar que el computador donde realizó la transacción no era tan seguro. Bueno, por seguridad, modifico la contraseña. Ahora nos llega una pregunta desde Manabí con César que nos dice: ¿cómo puedo prevenir el robo de mi contraseña? La forma de prevenir el robo de la contraseña, la premisa básica es no compartirla con nadie. No almacenándola de manera escrita, con ningún post-it pegado en el monitor, que es muy típico. Tampoco tener una contraseña guardada en un papelito o en una factura en la billetera o en la cartera, en el caso de las damas. Se recomienda utilizar contraseñas diferentes para los diferentes servicios que se tengan, de modo que si es vulnerada una credencial, el conjunto de usuario y contraseña, la afectación sea menor. En el caso de que este usuario o contraseña se comparta en diferentes servicios, al ser vulnerados, la exposición es muy grande. Hay que ser cuidadosos también con los correos electrónicos que se reciban de desconocidos al momento de abrirlos, al momento de hacer clic en cualquier link que venga en un correo electrónico, y también no dar información personal de forma telefónica ni a través de internet, a menos que estemos muy seguros de la persona con la que estamos hablando. Ahora tenemos otra pregunta desde la provincia verde del Ecuador, desde Esmeraldas. Nos dice Maggie: me han indicado que para mantener seguras mis claves o contraseñas es recomendable usar un gestor de contraseñas. ¿Me podría indicar en qué consiste? Seguro. Los gestores de contraseñas son programas, es software especializado en almacenar de forma segura las diferentes contraseñas que un usuario tiene. De algún modo esto facilita al usuario al no tener que memorizarlas todas a la vez. Sin embargo, necesita también su seguridad y regularmente tienen una llave o una clave maestra. Si se olvidan esa clave maestra, se olvida todas las contraseñas. Van a perderlas todas. Claro. Existen algunos gestores de contraseñas que ofrecen métodos de recuperación de esta clave, pero hay otros en los cuales el sentido de seguridad es mayor, que no te permiten, no te dan la opción de recuperar esa llave maestra, justamente para privilegiar la seguridad. Desde Ambato nos escribe Karina con esta consulta. Dice: ¿con qué garantías cuentan los clientes por parte de los bancos para evitar estos delitos informáticos? Bueno, los clientes están protegidos prácticamente desde el año 2012, en el cual se emitió regulaciones a nivel de la Superintendencia de Bancos sobre las entidades financieras que indican que se debe contratar un seguro privado para blindar y asegurar a los clientes contra fraudes informáticos. Y en el peor de los casos, cuando no se encuentre una solución, el cliente debe acudir a reportar esta situación a la Superintendencia de Bancos. Muy bien, continuamos con las preguntas del público y nos escribe Javier desde Babahoyo. ¿Qué es más seguro usar, apps o la página normal del banco? Interesante pregunta. Ambos canales cuentan con medidas de seguridad para los usuarios, pero las medidas de seguridad están definidas de acuerdo a la naturaleza de cada canal. Entonces, lo que podemos decir a los clientes es que es seguro utilizar los canales web del banco y es seguro utilizar las aplicaciones móviles del banco. Ahora, desde Facebook de la ciudad de Quito nos escribe Elisa con la siguiente consulta y nos indica que con frecuencia ella realiza compras a través de las tiendas online y desea saber de qué manera puede prevenir fraudes por internet. Perfecto.
Una recomendación general para transaccionar en sitios de compra en línea es utilizar los mecanismos de autenticación de doble factor que estos sitios suelen proveer. ¿Qué entendemos por autenticación de doble factor? Es, por ejemplo, cuando tienen que ingresar usuario o contraseña y en el momento de realizar alguna transacción, el sitio de compras les envía algún código de verificación a su dispositivo móvil o a su correo electrónico para que sea ingresado y de esta forma autorizar esta transacción. Adicionalmente, cuando se trabaja con tarjetas de crédito, existen sitios de compra en internet que implementan botones de pago seguro proporcionado por las mayores franquicias de tarjetas de crédito. Y además, seguir las recomendaciones generales del uso responsable del internet que mencionamos previamente. Ingeniero Pérez, tenemos una pregunta ahora desde la ciudad de Guayaquil. Nos está escribiendo Julia y su inquietud es la siguiente. En caso de ser víctima de fraude, ¿hay forma de recuperar el dinero? ¿Qué debo hacer en este caso? Bueno, en este caso, el cliente deberá acudir al banco o comunicarse con el banco por medio de sus diferentes canales de atención y presentar un reclamo. Okay. El cliente debe decir, estas transacciones no son las que conozco, no las he realizado, y debe detallarlo al banco. Dentro del banco se realiza un proceso administrativo, se realiza una investigación asociada al tema y en caso de efectivamente verificarse que se trata de un fraude, se procede con la reposición de estos valores. Ahora tenemos la pregunta de Augusto, también desde Facebook, y nos indica qué sucede si me roban el teléfono donde tengo descargadas las aplicaciones del banco. ¿Qué recomendaciones me pueden dar para evitar algún fraude? Las recomendaciones básicas para evitar algún fraude en caso de cambio de dispositivo o de robo del dispositivo es no almacenar las contraseñas en las aplicaciones de notas dentro de su celular. ¿Okay? Si alguien más tiene acceso a esto, tranquilamente ven la aplicación, ven el usuario, la contraseña y van a ingresar. Adicionalmente, cuando hablamos de las aplicaciones están diseñadas para no almacenar en el dispositivo información de las transacciones, tampoco información privada del cliente. Entonces, para ellos es completamente seguro tener el nuevo dispositivo, volver a descargar las aplicaciones, ingresar con sus credenciales, pero en todo caso es muy importante para su tranquilidad comunicarse con el banco para informar de que han realizado un cambio del dispositivo. Y con esta interesante respuesta cerramos nuestro segmento de preguntas por parte de los radioescuchas y muchísimas gracias al ingeniero Eduardo. El día de hoy nos compartió su tiempo y su valioso conocimiento. También agradecemos a quienes nos escribieron por nuestras redes sociales en Twitter, @Banco Pacífico SE y Facebook, Banco Pacífico SE. Bien, amigos oyentes, es tiempo de hacer una nueva pausa comercial. Agradecemos una vez más al ingeniero Eduardo Pérez, jefe de Arquitectura de Seguridad de Banco del Pacífico, por acompañarnos el día de hoy y a todos nuestros oyentes por sus preguntas que nos han permitido ampliar el tema. Evelyn, muchísimas gracias. Sonia, Gary, ha sido un gusto para mí participar en este programa. Yo les agradezco y a toda la audiencia un saludo muy cordial. Bien, ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos. Y amigos oyentes, no se desconecten del programa porque después de esta pequeña pausa comercial regresamos con el último bloque de Mi Banco, Banco Me Enseña. Ya volvemos. Ya regresamos del corte publicitario. Inicio de espacio publicitario. Hoy les presento a una familia que de Vita sin parar. Su apellido es De Vita, miren qué casualidad. Ella es Marta De Vita, todas sus compras sin dudar. Soy el esposo y me llamo Franco, también debito al pagar. Me confunden con el famoso y soy famoso por debitar. No necesito efectivo si salimos a pasear. Los dejamos con esta historia de una familia muy singular. Que se llaman los De Vita y siempre ganan al comprar. La familia De Vita con débito Pacificar. Porque todos sus consumos participan de un año gratis de fabulosos premios. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Fin de espacio publicitario. Está escuchando Mi Banco, Banco Me Enseña. Bien, amigos oyentes, regresamos con su programa de educación financiera de Banco del Pacífico, Mi Banco, Banco Me Enseña.
Estamos llegando ya al final de este interesante tema sobre la seguridad bancaria en los medios financieros digitales. En el programa de hoy hemos podido evidenciar la importancia de la seguridad en los medios financieros digitales y hemos podido aprender datos importantes sobre cómo prevenir riesgos que comprometen nuestros recursos e información personal. Así es, y por eso es importante poder brindar un resumen de los principales puntos tratados durante el programa, de manera que podamos asentar algunos conceptos y principalmente recordar las recomendaciones dadas. Bien, lo primero que es importante conocer es que los medios financieros digitales se refieren a aquellos servicios por Internet que nos brindan los bancos, para los cuales necesitamos una computadora o un teléfono celular conectados a una red. Sonia, recuerdo que mencionaste la diferencia entre banca por Internet y banca móvil. ¿Nos recuerdas estos conceptos, por favor? Sí, claro. La banca por Internet no es más que una transacción bancaria realizada a través de Internet, a través del sitio web del banco o de una institución financiera correspondiente, bajo un perfil personal o con una computadora personal. En el caso de la banca móvil, es el servicio que permite al cliente realizar transacciones bancarias utilizando un dispositivo celular. La banca móvil utiliza el servicio de mensajes cortos, la aplicación móvil o la web. En cambio, en el caso de la banca por Internet, normalmente utiliza el sitio web del banco. Sonia, me pareció novedoso e interesante las cifras que nos diste sobre la tendencia de los medios electrónicos en nuestro país. ¿Podrías recordárnoslas, por favor? Sí, cómo no. Tenemos datos del Banco Central del Ecuador que reflejan el crecimiento de medios electrónicos en la banca ecuatoriana, indicando que ha sido el 21% de crecimiento en los últimos 5 años. Y solamente en el año 2018 en Ecuador se realizaron 218 millones de transacciones digitales, frente a las 193 millones del año 2017. Es decir, que el uso de la banca virtual en el país creció un 13% durante este periodo. Y según mencionaste, el canal más utilizado por los ecuatorianos es el de pagos interbancarios. Sí, es correcto. Las cifras indican que de estas 218 millones de transacciones mediante banca virtual que se hicieron durante el año 2018, el 31% representan transferencias de dinero mediante la banca en línea. Hablamos también sobre la seguridad bancaria. ¿Podemos recordar en qué consiste este concepto? Bueno, la seguridad bancaria es un conjunto de políticas, procesos y controles que se ejecutan dentro del entorno financiero con el objetivo de evitar pérdidas, ya sea de tipo económico o de tipo de reputación. Y cuando nos referimos al fraude financiero, ¿de qué estamos hablando? Gary, en el caso del fraude financiero, recordemos que constituyen todas aquellas prácticas ilegales que se registran en el sistema bancario, que tienen normalmente como objetivo obtener ganancias o réditos económicos. Ahora recordemos las prácticas más comunes de fraude financiero. Bueno, hay muchos tipos de prácticas. Mencionamos las tarjetas robadas, las extraviadas, falsificadas o cambiadas. También mencionamos el skimming, el phishing, el farming, el smishing, el keyloggers y el clickloggers, y también aquellas que se dan por internet. En el caso del robo, extravío o falsificación de las tarjetas, es más sencillo entender el concepto, pero vemos aquí términos nuevos y que no son muy comunes. Creo que es importante volver a mencionar a qué se refiere el skimming. Bueno, en el caso del skimming, recordemos que básicamente consiste en el robo de información de tarjetas de crédito utilizado en el momento de la transacción, con la finalidad de reproducir o clonar la tarjeta de crédito o de débito para su posterior uso fraudulento. Y básicamente, en este caso se da el copiado de la banda magnética de la tarjeta. Y en el caso de phishing, ¿en qué consiste? El phishing es la suplantación de identidad, que consiste en una nueva técnica para captar información bancaria de los usuarios a través de la utilización de la imagen de la entidad financiera. De esta manera, el usuario, creyendo que estar en un sitio de confianza, introduce la información solicitada, que en realidad va a pasar a manos de un estafador. Y finalmente también hablamos sobre el smishing. ¿Qué podemos mencionar al respecto? Bueno, el smishing es una modalidad del phishing en el cual el usuario recibe un mensaje de texto falso que le llega a su celular con el objetivo de captar su atención para que dé clic en un enlace fraudulento. Además, no olvidemos que también estamos expuestos diariamente al fraude por internet.
Es correcto, Evelyn. El fraude por Internet pues se da cuando abrimos algún correo, algún email de procedencia desconocida en el cual nos solicitan información de las tarjetas. Se evita esto no respondiendo estos correos, ya que normalmente piden información que es muy importante, y tener en cuenta que el banco nunca solicita a los clientes a través de un correo. Sonia, antes de concluir, creo que es importante recordar las recomendaciones para que los usuarios tomen las medidas de seguridad adecuadas y eviten ser víctimas de este tipo de fraudes. Bueno, sí, correcto. Es importante que los usuarios tengan presente que si bien los bancos trabajan de manera constante en temas de seguridad de los datos, es necesario también que cada usuario tome las medidas de cuidado recomendadas. En primer lugar, podemos mencionar que es importante utilizar contraseñas que sean robustas. ¿A qué se refiere esto? A que deben ser largas y combinando diferentes tipos de caracteres, es decir, que combine letras, que combine números, que combine algún tipo de signo, ¿verdad? Para que pueda ser una contraseña más segura. Bien, ¿qué otra recomendación podemos dar? No compartirlas con nadie. Esto es muy importante. De esta manera poder evitar accesos no autorizados a su información o servicios. Y en este caso, la verdad es que aunque es una recomendación bastante general, muchas veces los usuarios caen en este error pensando que se la pasan a alguna persona de confianza, pero en realidad es importante que no la comparta. Tercero, podemos mencionar también que no la guardemos de manera escrita, ni en un cuaderno o agenda, ni tampoco en el celular. Es importante tomar las precauciones necesarias para mantenerlas siempre bajo buen recaudo. Otra recomendación que podemos mencionar es que debe utilizar contraseñas diferentes para cada servicio, tanto para los servicios que tenga con un banco o con otra institución. De este modo, puede evitar que si la contraseña de un servicio se ve comprometida, entonces puede ser usada para acceder a otros servicios que también tienen la misma contraseña que usted ha definido para este servicio. Otra recomendación que podemos mencionar es que es importante cambiar las contraseñas de manera periódica y frecuente. Por lo general, las instituciones le van a solicitar con cierta periodicidad que usted cambie estas contraseñas, y por lo general pues no deben ser iguales o repetidas. Así que esta es una recomendación que también debe tener en cuenta. Otra que podemos mencionar es que en la medida que usted sea cuidadoso con los correos electrónicos, pues que sean de usuarios o remitentes desconocidos, es importante que usted no conteste a los mismos, no abra enlaces de aquellos correos, no conteste información de ningún tipo, ni tampoco que abra archivos que están adjuntos en estos correos. De esta manera, pues va a salvaguardar la información que usted tiene. Finalmente, podemos dar una recomendación en cuanto a la información personal, que de manera telefónica tampoco debemos ofrecer a ninguna persona ni a ninguna institución, a menos pues que estemos seguros de cuál es la institución que nos está contactando. De esa manera nos protegemos contra posibles suplantaciones de identidad o ataques de ingeniería social. Muy bien, excelentes recomendaciones, Sonia. Antes de terminar el programa, ¿podrías indicarnos cuál será el tema de la próxima semana? Sí, con gusto. Bueno, el próximo sábado en Mi Banco Me Enseña hablaremos sobre los derechos y obligaciones del usuario del sistema financiero. Entre los derechos se encuentran justamente el de brindar programas de educación financiera, como este espacio se lo brinda, de manera que el usuario conozca ampliamente los diversos servicios que ofrece la banca y pueda usarlos de manera adecuada. También conoceremos qué institución respalda a los usuarios en caso de iliquidez de la entidad, entre otros temas que abordaremos. Muchas gracias. Entonces tendremos un tema muy amplio e importante para que todas nuestras amigas y amigos oyentes puedan hacer buen uso de los servicios que ofrece la banca, al mismo tiempo cumplir con sus obligaciones como corresponde. Me gustaría agradecer nuevamente al ingeniero Eduardo Pérez, jefe de Arquitectura de Seguridad de Banco del Pacífico, por habernos acompañado en este espacio y compartir con nosotros su amplia experiencia en el tema de seguridad bancaria. Muchísimas gracias, Evelyn. Yo les agradezco a todos ustedes por la invitación. No sin antes, quisiera emitir algunas recomendaciones generales a la audiencia, que bueno, básicamente es que sigan todo lo que les hemos mencionado anteriormente,
que tengan confianza en el uso de los canales transaccionales que las instituciones financieras ofrecen, porque existen medidas de seguridad aplicadas en cada caso. También es muy importante que mantengan siempre la precaución en el uso del Internet, en el uso de las aplicaciones que tienen dentro de sus dispositivos móviles. Y adicionalmente, quería acotar algo con respecto a la ingeniería social, que Sonia lo mencionó anteriormente. La ingeniería social es un ataque básicamente psicológico que arranca generalmente con una conversación con una persona determinada por medio físico, por una llamada telefónica, donde se busca ganar confianza con la persona y que sin darse cuenta proporcione información sensible, como por ejemplo, lugar donde trabaja, cuáles son los horarios que entra o sale de su casa, cuántos hijos tiene, dónde estudian esos hijos, qué vehículo tiene. Toda esta información es privilegiada para el uso de los delincuentes, no necesariamente digitales, sino también para delincuentes comunes, para algún otro tipo de delitos. Entonces, también es importante que los oyentes tengan sumo cuidado para protegerse de este tipo de ataques también. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero Pérez, por acompañarnos. Agradecemos también a nuestros oyentes por acompañarnos cada sábado y los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana. Nos despedimos, Sonia Vélez, directora de Herencia Familiar. Evelyn Uquillas. Gary Pérez. Buen fin de semana. AER Nacional y Banco del Pacífico presentaron el programa de educación financiera Mi Banco me enseña. Este programa se emite para las 24 provincias del país: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Sucumbíos, Tungurahua, Zamora Chinchipe. Los esperamos el próximo sábado.